Familia, tenga muy buenos días. Una vez más, ante el Señor venimos a esta hora para poder hablar de su palabra y para poder también aprender de lo que es el Salmo 101, ya que siempre estamos hablando de aprendiendo de los salmos, y hoy nos corresponde el Salmo 101. Así que veremos qué es lo que nos enseña, y al mismo tiempo deseo que hayan amanecido muy bien, que nuestro Señor Jesucristo me los guarde, me los proteja en sus trabajos, en sus quehaceres, en donde quiera que se encuentren. Así que vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Señor Jesucristo. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer el Salmo 101. Dice así: Misericordia y juicio cantaré a ti, oh Señor. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. El que solamente infama a su prójimo, yo le destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hagan iniquidad. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo, bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias por este nuevo día que nos das. Gracias Señor por esta nueva oportunidad para venir delante de tu presencia, para suplicarte, Padre, que perdones mis pecados, perdones mis faltas, mis malos deseos, mis malos pensamientos, mis malas acciones, Señor. En el hueco de tu mano las deposito, y que seas tú, por favor, limpiando mi mente, mi boca y mi corazón de todo mal deseo, de todo mal pensamiento y de mala acción. Como también, Señor, que sea el Espíritu Santo el que tome el control para poder desarrollar esta palabra de lo que es el Salmo 101. Papito lindo, gracias te doy por este nuevo día que nos das. Y también te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades y familias, Señor, a las cuales representamos en donde quiera que se encuentren. Padre Santo y bendito, te ruego que te quedes con nosotros a través del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre bendito. Amén y amén. Bien, como decía, venimos aprendiendo de los salmos, y en este día nos corresponde el Salmo 101. Bien, primero vamos a ver, o por lo menos a observar todo lo que David escribe en este salmo, ya que este salmo está, se cree que David lo escribe. Entonces, por eso, primero vamos a analizar lo que son las palabras que David escribe, y luego pues vamos a quizás aplicarlo para darnos cuenta a cuál es la enseñanza que nos da, a qué se puede estar refiriendo también este salmo, si ya pasó, ya se cumplió o está por cumplirse. En fin, esas cosas son las que muchas veces tenemos que aprender también de la palabra, y como dije, estamos aprendiendo de los salmos y estudiando cada uno de ellos para darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo. Y bueno, antes que nada quiero decirles de que estos salmos ya están en el cuarto libro dentro de los salmos. O sea, es el cuarto libro con el cual los salmos han sido escritos. Recordemos que son 5 tomos, y ahora estamos en el cuarto, y comenzamos desde el 90, ¿verdad? O sea que hasta hoy ya llevamos pues 11 salmos con el que vamos a leer ahora, ya del cuarto salmo. Así que esa es una información nada más que quería darles
para que sepamos que estamos en el cuarto tomo de los Salmos. Bien, como dice la palabra, dice Dios mío, en la otra versión dice así: Dios mío, tú eres justo y fiel, por eso quiero cantarle himnos. ¿Cuándo vendrás a visitarme? Quiero vivir en una vida correcta y demostrar en mi propio palacio que no guardo malos pensamientos. Entonces, estos primeros dos versículos dice, ¿verdad?, que David comienza alabando a nuestro Padre Celestial por dos atributos. O sea, atributos que podríamos decir son clave para que nosotros los entendamos en este salmo, que es la misericordia, Gesed en hebreo, y el juicio, que es Mishpat. Vean un agregado ahí que se le pone respecto a lo que es el hebreo. Entonces, estos dos atributos claves que nosotros podemos aprender, que solo nuestro Señor Jesucristo es todo misericordia, y que Él también, el juicio que llevará a cabo será un juicio justo. Entonces, y por eso dice el salmista, el canto refleja adoración, pero también una invitación a imitar ¿a quién? A nuestro Padre o a nuestro Señor Jesucristo en su misericordia y en su justicia. Y en el 2 podemos entender cuando dice que el camino de la perfección, o sea, que en el versículo 2 estamos viendo el camino de la perfección, que incluso David, pues posiblemente al principio de su reinado, ese era su propósito, hacer ser justo y buscar la perfección a través de la dirección del poder de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces, por eso declara él, ¿verdad?, su intención de vivir con sabiduría e integridad, cosa que también nosotros deberíamos de aprender hoy en día, en este momento, aprender a vivir con sabiduría y también integridad, ¿verdad? Ahora, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. O sea que cuando él dice que quiere andar en integridad de su corazón en medio de su casa, quiere que su vida privada sea tan íntegra como también la pública. O sea que dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras cosas, nuestras casas, va a comenzar nuestra integridad. Y luego, pues, él dice, ¿verdad?, cómo quiere que sea su liderazgo. Un liderazgo piadoso que empieza en el hogar. No hay verdadera autoridad espiritual sin integridad personal. O sea, de que, como hay un dicho que dice, ¿verdad?, de que para tener una autoridad moral, o para tener moral para poder corregir, somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo. O sea, en el caso, pues, cuando estamos hablando de nuestros hijos, o incluso hablando en la congregación con nuestros hermanos, pues si nosotros los queremos, digamos, no llamar la atención, sino quizás corregir en algún aspecto de su vida diaria, pues deberíamos de ser nosotros los primeros en dar el ejemplo. Ahora, en el versículo 3 dice, no pondré delante de mis ojos causa injusta. Bien, entonces dice en la otra versión, no quiero poner los ojos en las maldades que me rodean, no quiero nada de los desobedientes, odio todo lo que hacen. O sea que él está hablando de que no imitar, ¿verdad?, a aquellos que están haciendo lo malo. Por eso dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. David evita cualquier cosa que pueda corromper su corazón. Y ese es un llamado de atención también para nosotros, en los cuales podríamos decir que no debemos de corromper nuestro corazón por cualquier cosa en el mundo, sino estar firmes en la roca inconmovible que es Cristo. Por eso dice que también él aborrece la obra de los que se desvían. El pecado no solamente debe evitarse, sino aborrecerse. O sea, este es un llamado para todos y cada uno de aquellos que ahora, pues, nos llamamos hijos de Dios, que tenemos que evitar y aborrecer el pecado. Con esto no quiere decir que nosotros vamos a ser unos puritanos, sino que estoy diciendo de que nosotros debemos de evitar a toda costa evitar hacer lo que no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Entonces podríamos entender de que este versículo es clave para el creyente de ahora, o sea, para el Hijo de Dios. Por eso decía que para cada uno de nosotros que nos llamamos ser hijos de Dios, entonces podríamos
decirte que este versículo es muy importante. ¿Para qué? Para lo que dejemos entrar por los ojos influye en nuestra vida espiritual. O sea, tener cuidado de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que hacemos, de lo que pensamos y de todas aquellas cosas que muchas veces nos invitan a hacer el mal. Entonces, por eso dije, bien importante tomar en cuenta este versículo para nuestro diario vivir. Reconocer, dice, que el Señor es Dios. Él no, perdón, me equivoqué de salmo. No pondré delante de mis ojos cosa injusta, aborrezco la obra de los que se desvían. Y dice, ninguno de ellos se acercará a mí. O sea, de que tenemos que tener cuidado quiénes son nuestros hermanos, o sea, quiénes son nuestros amigos, más bien dicho, quiénes son nuestros amigos, para que no nos dejemos contaminar por ellos. Bien, ahora podemos, en el versículo 4, dice, corazón perverso se apartará de mí. O sea que dice, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Entonces, el rey no solo está vigilando su entorno, sino que también está vigilando su propio corazón. Por eso en la otra versión dice, me alejaré de los malos pensamientos y no participaré en nada malo. Entonces, por eso digo que él no solamente está vigilando su entorno, sino que también está cuidando de su propio corazón. Y también dice que no conocerá al malvado. O sea, habla de una decisión intencional de no tener comunicación con la maldad. Entonces, como dije, esto es todo lo que el salmista escribe y dice y piensa tanto de sí mismo como lo que está hablando de nuestro Padre Celestial. Ahora bien, el versículo 5 dice, destruiré por completo al que hable mal de su amigo, no soportaré a mi lado al que se crea más importante y más inteligente que los demás. Entonces aquí estamos viendo que David está diciendo que no tolerará la calumnia, la soberbia, ni la arrogancia, y si lo podemos aplicar así, dentro de su gobierno, dentro de su reinado, con todos aquellos que puedan estar a su lado, para que no tienen que sentirse más que los demás, o sea, superiores a los demás. Entonces, él quiere, como dije, tanto él como el grupo que lo rodea, o su gabinete, así como ahora, ¿verdad?, su gabinete de Estado, que todos sean correctos, que todos caminen en integridad y que todos quizás estén dentro del margen de lo que la ley les permite hacer. Esto refleja la seriedad con la que debe tratarse el pecado oculto. O sea, de que, mire, es bien complicado muchas veces cuando en algunos lugares o algunos hermanos o algunos pues que se congregan y están cometiendo algún error y alguien les quiere quizás no corregir, pero por lo menos darle un consejo, ¿verdad?, de lo que aquello que están haciendo no es conveniente. Pero qué feo es cuando se oye desde un púlpito que digan que no se han metido, que dejen vivir la vida de los demás. Es algo que a través de la palabra, como estamos viendo y desarrollando este salmo, nos estamos dando cuenta que no podemos permitir o tolerar el pecado en nuestro alrededor, porque eso nos va a contaminar. Porque cuando nosotros vemos que una persona, especialmente si es un líder de un ministerio, líder lo que sea, pero muchas veces quizás podríamos pensar, ¿verdad?, bueno, ¿y por qué el Señor no actúa en contra de este hombre o de esta mujer que están actuando mal, como que si al Señor le gusta? Entonces muchas veces tiende a pensar la mente humana, a decir, pues quizás eso es lo que hay que hacer dentro del Evangelio. Bueno, por eso decía que esto refleja la seriedad con la que debe tratarse el pecado oculto. Ahora el versículo 6 dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Este versículo, como dice aquí, dice, pero sí me juntaré con la gente obediente de este país, solo estará a mi servicio
quien lleve una vida correcta. O sea, de que él no está dispuesto a permitir que nadie que se acerque, que de su confianza pueda estar en esta situación cometiendo sus errores. Entonces, podríamos decir que aquí el rey está demostrando su criterio para elegir sus colaboradores que sean llenos de fidelidad y de rectitud. También podríamos entender que la comunión de David será con los que viven bien, no con los poderosos corruptos. O sea, aquí vamos a decir que entre gobernantes, ¿verdad? O entre reyes, porque en ese momento habían otros reyes en los demás países, pero él como que si estuviera diciendo, ¿verdad? No voy a hacer alianza con aquellos gobernantes o gobernadores corruptos, sino que mi gobierno tiene que ser un gobierno ejemplo, un gobierno especial, un gobierno fiel de justicia y pues de fidelidad incluso para nuestro Padre Celestial. Porque así como todos los gobernantes siempre están haciendo dicen, ¿verdad? Hasta la Biblia ahí dicen, voy a hacer cumplir la ley y lo prometo delante de Dios, dicen ellos, y ponen la mano sobre la Biblia. Qué bueno sería que un día tomaran esa decisión de que los gobernantes pudieran gobernar el país en el cual han sido elegidos como presidentes o como rey, o inclusive los que están en los puestos de autoridad, ¿verdad? Los congresistas o consejos legislativos, ejecutivos, judicial, que un día también pudieran pensar y decir, hombre, vamos a actuar de acuerdo a la ley y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno sería. Pero lamentablemente hasta hoy ningún gobierno en el mundo ha hecho eso, ni creo que lo podrá hacer, porque en estos tiempos que estamos más difíciles, mucho menos. Bien, entonces, en el versículo 7, estamos viendo que dice que no habitará, dice en el versículo 7, ningún mentiroso podrá vivir bajo mi techo, ningún hipócrita podrá estar en mi presencia. O sea, mire bien cómo dice esta palabra, que en su casa ni en su gobierno permitirá la presencia de personas engañosas. Qué bueno sería, ¿verdad? Como repito, que así pensaran los gobernantes hoy en día, que su gobierno sea recto, que su gobierno sea leal, que su gobierno no haya injusticia, pero es lo que más vivimos ahora en el mundo entero. Entonces este versículo destaca la pureza moral como requisito de confianza. O sea que, como dice, ¿verdad? Todos los que van a participar de mi gobierno estarán a mi lado, pues serán hombres en realidad íntegros. Y luego dice en el versículo 8, arrojaré de la ciudad de Dios a todos los malhechores. No pasará un solo día sin que yo destruya a todos los malvados del país. Entonces, esto en el versículo 8 podemos aprender que habla del constante, de la obra constante para poder erradicar el mal. Mire, eso es bueno, que en todo gobierno dijeran vamos a erradicar el mal. O sea, que no haya mal ni aún en aquellos cuellos blancos, ¿verdad? Sino que sea parejo, que la ley sea pareja para todos los ciudadanos de una nación. Qué bueno sería, ¿verdad? Así como lo quiso hacer aquel general Martínez, que dando el ejemplo porque su hijo había cometido un delito, pues lo mandó a fusilar. Entonces, como dice, habla de la obra constante por erradicar el mal, y también que de mañana indica pues la prontitud y diligencia, que no hay lugar para la perversidad frente al pecado. Entonces, esto, como dije, nos llama pues así, ¿verdad?, a la integridad en lo privado y público. Este salmo nos llama a ser iguales en casa y fuera de casa. Discernimiento en las relaciones, seleccionar con cuidado nuestras amistades y colaboradores. Esto es una aplicación personal, ¿verdad? Y también tenemos que tener cuidado con lo que vemos, no poner cosa injusta delante de nuestros ojos. Es crucial en una época saturada de medios corruptos, o sea, hoy en día. El liderazgo piadoso sí
Si estás en una posición de influencia, este salmo es una guía para ejercer autoridad con justicia y rectitud. Como dije, esto es algo personal. Compromiso diario. En el verso 8 sugiere una vigilancia constante con el pecado, tanto personal como también colectivo. Bien, entonces ahora, como dije, ahora lo vamos a aplicar así de una manera bastante breve. Vamos a aplicarlo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, David, cuando escribe este salmo, era el propósito en su corazón, poder tener un gobierno justo, un gobierno perfecto, y también aplicar la justicia. Sin embargo, sabemos todos nosotros de que a través de la historia, bueno, David también cometió varios pecados, como cualquier hombre, cometió varios pecados. Entonces, vamos a decir que David, como rey terrenal, expresaba su deseo de gobernar con justicia y santidad, pero Jesús es el rey externo que gobierna con perfecta misericordia y justicia. Él no solo aspiró a esta virtud, las encarna completamente. O sea que nuestro Señor Jesucristo, Él es el rey por excelencia. Él es el rey que gobernará con todos estos atributos que hemos encontrado en este salmo. Entonces, por eso la misericordia y juicio cantaré. Comienza el versículo 1, ¿verdad? En Apocalipsis 19:11, Cristo viene como juez justo y verdadero. En Mateo 12:20, Él no quebrará, dice, la caña cascada, o sea, misericordia. Jesús es la encarnación perfecta de la misericordia para los humildes y juicio para los rebeldes. Ahora, del 2 al 7 podríamos ver esto. Su casa será santa, aplicada ¿a dónde? Aplicado al reino milenial. Por eso decía, aquí lo estamos aplicando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que el deseo de limpiar la casa, elegir colaboradores fieles y eliminar la maldad. Esto se cumplirá proféticamente cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar en el milenio. Así lo dice Zacarías 14, 16 al 21, que toda nación que no adore a Jesús será castigada. Y en Isaías capítulo 11, versículo 3 al 5, Jesús juzgará con justicia y no permitirá la maldad. Entonces, por eso decía que Cristo no permitirá la corrupción en tu reino, solo los redimidos y justos servirán junto a Él. O sea, que ahí se aplica prácticamente los versículos que hablábamos de Jesús, cuando hablábamos de David, cómo Él quiere que sea su reino, quiénes estarán a su lado y quiénes compartirán su autoridad. Entonces, por eso lo vemos, pues, que en realidad, cuando lo aplicamos a una manera personal, Jesús quiere gobernar hoy nuestra casa, ¿verdad? Porque así como David comienza hablando de que Él es el rey justo y que le cantará alabanza, así que, bueno, que prácticamente dice, podríamos decirlo, que se estaba rindiendo completamente a su pies. Así también hoy nosotros debemos de rendirnos a nuestro Señor Jesucristo y permitir, primero, que Él gobierne mi corazón, que Él gobierne mi familia, que Él gobierne dentro de mi hogar, y que todas las cosas que se puedan hacer aquí, pues, sean de acuerdo a su voluntad. Entonces David decía, andaré en inteligencia, en integridad en medio de mi casa. O sea, de que permitir que nuestro Señor Jesucristo gobierne en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Entonces, y así de esa manera Cristo, nuestro Señor Jesucristo, limpiará el mundo de maldad en su reino. Él quiere gobernar nuestros corazones ahora. Ahora, la pregunta es, ¿cómo? No mirar cosas injustas. Renunciar al entretenimiento que muchas veces nos pueda causar distracción. Porque, así como Eva, ¿verdad? Cuando fue tentada por el diablo, ¿por dónde entró el deseo de comerse el fruto prohibido? Por los ojos. Entonces, así también nos está diciendo que nosotros no tenemos que renunciar, pues, al entretenimiento impuro. O sea,
y allí pueden estar aquellas cosas de la pornografía y todas esas cosas que muchas veces nos pueden pervertir nuestra mente. Entonces, no tolerar el orgullo ni la calumnia, según el versículo 5, vivir con humildad y verdad. El otro, cuando decía renunciar al entretenimiento impuro, está en el versículo 3, y en el versículo 5, pues que no tolerar el orgullo ni la calumnia. O sea que cuando nosotros nos cuentan un chisme, ¿verdad? Mejor dejarlo así sin ponerle mucha atención, sino que cambiar la plática. Imposible. ¿Por qué? Si es posible cambiar esa plática, ¿por qué? Porque también nosotros vamos a comenzar, de veras, y vamos a comenzar a hablar cosas también nosotros, ¿verdad? Entonces es bien importante no tolerar la calumnia ni el orgullo, y vivir pues tratar de vivir con humildad y verdad. Ahora, en el versículo 6, buscar a los fieles, rodearte de creyentes consagrados, o sea, de quiénes son tus amistades, quiénes te rodean, que inclusive si aún hermanos, a que muchos de los que nos llamamos hermanos, ahora tenemos una apariencia de ser únicamente hijos de Dios, pero la verdad que cuando platicamos o cuando tenemos alguna comunicación con ella, pues nos damos cuenta que lejos estamos de ser hermanos en Cristo. Entonces, todo eso, como dice, pues si vamos a tener amistades, vamos a rodearnos de hermanos que sean hermanos también, que traten la manera de buscar lo espiritual y no solamente lo material, sean hermanos que en realidad estén buscando del Señor, pues a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que cuando tengamos conversaciones, pues hablemos de Cristo, hablemos de su palabra, hablemos de su mandamiento, y no estemos pensando en hablar otras cosas. Entonces podríamos decir que si nuestro Señor Jesucristo como Rey hoy está en nuestros hogares, debe ser un pequeño reflejo del reino. O sea, hay que permitir que Él limpie nuestra casa, y que también que sea una casa apartada para el Señor, santa y ordenada. O sea, de que nuestras vidas si hoy en día pues nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas quizás no están caminando de acuerdo a la voluntad de mi Señor, porque a través de su palabra nos enseña, entonces este sería un momento bastante preciso para decir, bueno, le voy a dar oportunidad al Señor a través del poder del Espíritu Santo para que limpie mi mente, limpie mi corazón, porque errores siempre cometemos, pecados siempre estamos cometiendo. ¿Por qué? Porque nosotros, pues como humanos, muchas veces nos dejamos gobernar por la carne, y eso muchas veces nos provoca ser arrogantes, orgullosos, creídos, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos creemos que somos más importantes que algo otros hermanos. Entonces, por eso el Señor a través de su palabra nos indica que tenemos que, así como nuestro Señor Jesucristo tendrá una separación final en su segunda venida, o sea, la separación que Él hará, como dice la parábola, del trigo y la cizaña. La cizaña va a tener que ser quemada, mientras que el trigo tiene que ser almacenado. Entonces, reflejando a dónde va a ir el íntegro de corazón, a dónde va a ir el verdadero Hijo de Dios, y a dónde va a ir a parar aquel que en realidad, aún en este momento, con apariencia de decir que es hermano, que es hijo de Dios, pero que sus actuaciones y testimonio es algo completamente diferente. Entonces el Señor hará esa separación. Por eso dice, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra. Lo que dice en el 8 de la otra versión, arrojaré de la ciudad de Dios a todos los malhechores. O sea que en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, ahí ya no habrán pensamientos que estén dispuestos, o sea, no van a permitir esos deseos, esos pensamientos de estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a decir que esto nos está indicando que hay una limpieza radical definitiva del pecado. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra, y eso es lo que podemos aprender de ella y lo podemos aplicar, porque si nuestro Señor Jesucristo durante el milenio no va a permitir ninguna impureza, no va a permitir
ningún pecado, no va a permitir ninguna rebeldía. Entonces quiere decir que eso debería de comenzar también con nosotros hoy en día, que tenemos que creer en toda la palabra y que sea la palabra quien ilumine nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso decía que esto nos está indicando que va a haber una limpieza radical y definitiva del pecado. Por eso en el juicio, cuando Él venga, antes de que entre a reinar al milenio, por eso el juicio que viene contra la tierra, o sea, contra toda la población mundial en ese momento que se hayan entregado a la dirección del anticristo. Todos ellos serán destruidos, o sea, los eliminará. Y aquí podríamos decir que se cumplirá, y todo esto se cumplirá cuando nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, venga en gloria y elimine todos los impíos, lo que dice Apocalipsis 19, 15 al 21. Así que, mis queridos hermanos, esto es lo que podemos aprender de este salmo, y claro, lo podemos aplicar a nosotros como una enseñanza, pero también estamos viendo que este salmo es bastante, o es profético, más bien dicho, que cuando David lo escribe para sí mismo, para poder, o sea, como diciéndole al Señor: Señor, yo te prometo que mi vida, que mi gobierno y que todos los que me rodeen, que no voy a permitir el mal, no voy a permitir que nadie sea más que otro, sino que quiero que seamos un gobierno íntegro. Pero, como repito, eso muchas veces es imposible terrenalmente hablando, pero en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, ahí sí tendrá un fiel cumplimiento esta palabra, y por eso pues es que hemos hablado al respecto, y también podríamos decirlo que esto lo podemos aplicar de una manera personal para cada uno de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, adorar a nuestro Señor Jesucristo, o darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y por su justicia. Entonces podemos entender que el cumplimiento es nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey, que es Rey y es justo y misericordioso. También podríamos decir, ¿verdad?, para aplicarlo para nosotros mismos, que tenemos que vivir con integridad en nuestros hogares. O sea, ¿por qué? Porque si permitimos, eso demuestra que tenemos que permitir que nuestro Señor Jesucristo nos gobierne en su santidad. O sea, que Cristo gobierna en santidad. O sea, que Él no va a venir a nuestros hogares, a nuestras mentes, a nuestros corazones, si no estamos caminando de acuerdo a su voluntad. Así que, mis queridos hermanos, espero, pues, como dije, que esta palabra, este salmo, sea de mucha utilidad para todos y cada uno de aquellos que siempre estamos buscando, pues, que sea Cristo quien reine en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que vamos a orar. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que tengas misericordia de todos nuestros familiares, de todos nuestros hermanos en Cristo que están pasando por diversos problemas, enfermedades, Señor. Aquellas enfermedades terminales, aquellas enfermedades por cáncer, por diabetes, aquellas enfermedades por insuficiencia renal, aquellas enfermedades por lupus, Parkinson, y en fin, Señor, cualquier tipo de enfermedad que sea objeto de que nos ha quitado la movilidad, nos ha quitado la manera, quizás el gozo de la vida. Te ruego, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que por favor puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares y hermanos en Cristo que ahora están pasando por ese tipo de enfermedades, y aquellos, Padre, que están en recuperación en sus casas, o que están en esos procesos, Señor, de rehabilitación, tanto física como también esas quimioterapias, que seas tú también, por favor, Señor, obrando para que puedan recuperar su salud y que puedan estar nuevamente en sus hogares, juntamente con su familia, o en las congregaciones, Señor, donde también se están congregando. Así que desde ya te ruego, pues, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todas esas cuerpos enfermos, Señor, para que los levantes, así como nuestro hermano Miguel, que seas tú, por favor, Señor, el que le ayude a recuperar su salud. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte en esta hora por cada uno de nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, y con todos aquellos con los cuales, Señor, quizás tenemos alguna comunicación de amistad.
Te ruego en el nombre de Jesús que por favor puedas tocar sus mentes, sus corazones, porque aún no se han rendido a tus pies, y que en este día, Padre Santo, puedan ellos también sentir esa necesidad en sus vidas, en su corazón, en su mente, y que puedan también confesar tu nombre, Señor, con sus labios, repitiendo, para que puedan ser salvos, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Mi familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones. Y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.